Ya estamos de regreso. Ahora me ven, me escuchan todo. Sí, profe. Sí, profe. Eso es. No sé Sí. qué pasó, Sí, algo profe. al Zoom o algo. Todos muy bien. Entonces, estábamos hablando de la sincronización de los relojes y bueno, justamente como el tema es, si yo viajo de un lugar a otro, les estaba diciendo, yo puedo ir de un lugar a otro. El tema es que si viajo, digamos, si voy caminando, esa forma de sincronizar nos funciona y no tiene ningún problema. Pero si quiero recorrer distancias muy grandes, o sea, justo que estamos poniendo acá cosas que son años luz, y para sincronizarse, ¿sí? Queremos usar la sincronización. Entonces, para hacer la sincronización, si voy en una nave, o sea, si yo, supongan que digo, bueno, vamos a sincronizar así los relojes. Esto si ya no es un metro, vamos a pensar ahora que quiero sincronizar relojes entre dos lugares muy lejanos, digamos, Tierra y Circón, ¿no? Entonces aquí tengo un reloj y entonces me subo a una nave, sincronizo el reloj de la nave, viajo hasta Circón y cuando llego a Circón sincronizo el reloj, ¿no? Puedo no detenerme, ¿no? Es decir, simplemente puedo imaginar que aquí en la Tierra hay un gran cartel luminoso que marca horas, minutos, segundos y así hasta millonésimas de segundo, y en el momento en que esta nave pasa justo al lado, ¿no? Sincroniza el reloj, ¿sí? Y luego, cuando llega acá, le da la información a este y este de acá va a poder sincronizar su reloj. Pero ¿cuál es el problema? Supongamos que, es una buena suposición, que hay un sistema laboratorio donde la Tierra y Circón están en reposo uno respecto de la otra, ¿sí? Entonces, Tierra y Circón están en el mismo sistema de referencia y la nave está en otro sistema de referencia, ¿sí? Pero el punto es el tiempo transcurrido en el sistema nave desde que vino acá hasta acá. Imagínense que es Andrea, ¿sí? la que está haciendo esto. Entonces, si acá en el reloj de Andrea marca 0, esta es Andrea, la que teníamos en el ejercicio anterior, pues cuando llega acá, su reloj va a marcar 20 años, ¿sí? Y acá en el sistema de la Tierra este reloj marca 0, pero acá, si mando un rayo de luz que se va a adelantar a Andrea, si mando luz, la luz va a tardar al menos 2.00 por 10 a la 10 años. Y Andrea tarda un poquito más. Entonces, en el sistema de referencia Tierra y Circón, que es el mismo porque supongo que están en reposo, desde el evento Andrea pasa junto a la Tierra al evento Andrea pasa junto a Circón, en el sistema de referencia de la Tierra pasaron un poquito más de 2 millones de años, mientras que para Andrea solo pasaron 20. Entonces, claramente este no es un buen método para sincronizar relojes cuando estoy hablando de velocidades cercanas a la de la luz, ¿sí? Por eso usamos este método de usar rayos de luz cuando la distancia es conocida. ¿Mm? ¿Sí se entiende el argumento? Entonces, el problema de que vaya una persona viajando con el reloj es que justamente los tiempos son diferentes para cada uno, ¿sí? Y ese es
el objetivo del ejercicio 5. El ejercicio 5 de la tarea justamente tiene al señor Pérez, que quiere sincronizar dos relojes que están a 1.000 millones de metros de distancia, ¿sí? Y justo es este método, ¿no? Pasa con una nave por un lado y con una nave por el otro, ¿sí? Y entonces lo que tienen que calcular es cuánto falla la sincronización según la velocidad a la que viaja el señor Pérez respecto del laboratorio. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es claro lo que tienen que hacer en el problema 5? Sí, profe. En realidad es como otra versión del problema 3. Yo un poquito, una aclaración. En términos de que tenemos que poner la falla, es decir, como el error de precisión o algo así. Claro, el error de precisión, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la diferencia de intervalos temporales? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, ¿cuánto tiempo pasó para el señor Pérez y cuánto tiempo pasó en el sistema laboratorio? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre esos tiempos? Si se quieren, pueden poner la diferencia relativa, ahí lo pueden dar de varias maneras. ¿Sí? Fíjense cuál les acomoda mejor. ¿Mm? Quizás la diferencia relativa tenga sentido, ¿no? Pero eso es, ¿no? Esencialmente, todo lo que, si realmente podemos ver que el problema 3 y el problema 5 son dos formas de hacer la misma pregunta. ¿Sí? Sobre todo porque usé el problema 3 para explicar el problema 5. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Muy bien, entonces de eso se trata ese problema. Y ahora vamos al problema 4, que también es... vamos al problema 4, que también tiene que ver con los muones. ¿Sí? Y entonces déjenme contarles un poquito cómo es la idea. ¿Sí? Entonces vamos a pensar que tenemos el Sol, y del Sol sale luz, pero también salen átomos muy ionizados, y en particular salen átomos de hidrógeno sin el electrón. Y esto es lo mismo que lo que llamamos protones. Es el átomo de hidrógeno sin el electrón. ¿Sí? Si se acuerdan, el hidrógeno es el elemento 1 de la tabla periódica. ¿Sí? Y el elemento más abundante, el isótopo más abundante del hidrógeno tiene solamente un protón y 0 neutrón. Entonces es, en nuestra imagen, cuando le quitamos el electrón al hidrógeno, lo que queda es un protón. ¿Sí? Y entonces resulta que como la temperatura del Sol en el interior son millones de grados, en la superficie son miles de grados, hay colisiones tan violentas, ¿sí? Que hay átomos y átomos ionizados que están moviéndose en todas direcciones y algunos salen. Y algunos salen tienen una velocidad, es decir, como están muy calientes y entonces están chocando muy violentamente unos con otros, algunos salen como bastante radialmente hacia afuera, o con una componente importante en la dirección radial en su velocidad, y su velocidad es mayor que la velocidad de escape, o muy cercana a la velocidad de escape. Y entonces quiere decir que se escapan del Sol y viajan en todas direcciones. ¿Sí? Y entonces a la Tierra llegan muchos de estos protones y otros objetos, pero pensemos en estos protones. ¿Sí? Y llegan también muchos otros objetos. Y esta es una componente muy importante de los rayos cósmicos. ¿Sí? Hay una parte muy importante de los rayos cósmicos que viene del Sol
y otra que viene de muchísimas otras estrellas, de explosiones de supernovas. Hay gran cantidad de rayos que llegan a la Tierra. Unos son luz, pero también llegan todo tipo de partículas cargadas, ¿sí? Y neutras también, ¿sí? Ahora, esas partículas son muy energéticas. Estoy haciendo un dibujo totalmente fuera de escala, no se vayan a creer nada de las dimensiones que estoy dibujando acá, porque además necesito dibujar la atmósfera y la dibujo muy grandota, ¿sí? Entonces, vienen estos, ¿sí? Y aquí chocan contra la alta atmósfera. En realidad, como la Tierra tiene un campo magnético intenso, la mayoría se desvía, tienen desviaciones, ¿no? Y entran sobre todo, es decir, muchas de estas partículas cargadas entran por el polo norte magnético, que es una de las formas en que se explican las auroras boreales. Ahora, ¿qué es? Entonces, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran aire, ¿sí? Y el aire es, en gran medida, está formado por moléculas de nitrógeno. Hay nitrógeno, es como 80% nitrógeno, luego tiene como 16% de oxígeno, y luego tiene otro montón de cosas, y no hablemos de todas las porquerías que tenemos en el aire de la Ciudad de México, son adicionales. Pero bueno, en gran medida es nitrógeno, ¿no? Son moléculas, y nitrógeno 2 quiere decir son dos átomos de nitrógeno unidos con un enlace covalente, ¿sí? Pero entonces esto es tan energético que tengo reacciones que esencialmente son del tipo de P más nitrógeno, ¿no? Nitrógeno es el elemento 7, si mal no recuerdo, ¿sí? Es el elemento más, es el nitrógeno 14 que tiene 7. Pero el punto es que en estas reacciones siempre se producen piones, pi más, pi 0, pi menos, que son unas partículas muy inestables, ¿sí? Más otras cosas, ¿no? Más probablemente más nitrógeno, más otras cosas. O sea, puede ser que se absorba, no más por pasar cerca, esto es tan energético que genera muchos piones. Pero estos piones tienen una vida media muy, muy cortita y muy, muy rápidamente, ¿sí? Estamos hablando de 10 a la menos 10, 10 a la menos 11 segundos, esto es muy, muy cortito, ¿sí? Y entonces estos piones, a su vez, decaen. Entonces, por ejemplo, el pi menos usualmente decae en un muón más un antineutrino del muón, ¿sí? Y de paso les voy contando, probablemente muchos de ustedes nunca escucharon hablar de estos objetos ni de estas cosas, pero les estoy contando. Entonces, para poner un poquito de contexto al ejercicio, ¿no? Para no hacerlo mecánicamente, sino de veras relacionarlo con cosas de una narrativa mucho más grande que actualmente los experimentos en satélites, en globos y en la Tierra que detectan rayos cósmicos pueden observar todas estas cosas, ¿sí? Y a su vez, el muón va a decaer en un neutrino del muón más un electrón más un antineutrino del electrón, ¿sí? Entonces, todo esto pasa. Este es muy, muy rápido. ¿Qué quiere decir muy, muy rápido? Que probablemente el pión alcance a viajar 1 o 2 centímetros y decae. Viaja del orden de centímetros y decae, ¿sí? Pero este tiene una vida media, y a esa se les llama llamar, por ejemplo, T1 medio, de 1.5 microsegundos, ¿sí?
¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una vida media? Quiere decir que si en un momento dado, porque estos mismos experimentos también se hacen en el laboratorio, con los muones casi en reposo, ¿sí? Y entonces, si inicialmente tengo, digamos, en una caja 1000 muones, ¿sí? Al tiempo cero, en esa caja, después de un tiempo 1, que es 1.5 microsegundos, voy a tener en promedio, digamos, del orden de 500 muones, ¿sí? Y si espero en la misma caja 2 veces ese tiempo, o sea, 3.0 microsegundos, me van a quedar 250 muones. Entonces, la vida media es el tiempo que en promedio le toma a la población reducirse a la mitad. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. El tiempo en que la población inicial se reduce a la mitad. ¿Mm? Entonces, ¿sí? Estos, en cambio, a ver, y esto pasa en el laboratorio, ¿sí? ¿Está bien? En el laboratorio, ¿no? Con los muones en reposo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En los rayos cósmicos, o estos producidos por rayos cósmicos, ¿sí? O sea, en la alta atmósfera, como esto tienen mucha energía, ¿sí? Los muones producidos como son producidos ahí, se llaman rayos cósmicos secundarios, ¿sí? Porque el rayo cósmico primario era el protón, que chocó aquí con átomos de nitrógeno y produjo otros rayos cósmicos, ¿sí? Que son los de los muones. En la alta atmósfera, los muones producidos tienen mucha energía. Y viajan a velocidades muy cercanas a C. ¿Sí? Y después ya en las próximas 2 semanas, así, iremos viendo en detalle la relación entre energías y velocidades. Por ahora lo tomamos como un dato. Esto viaja a velocidades muy grandes, muy cercanas a C. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a seguir. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así. ¿Sí? Entonces, tenemos muones viajando a V, que es muy cercano a C, ¿sí? Y la vida media es 1.5 microsegundos, que es 1.5 por 10 a la menos 6 segundos, ¿sí? Entonces, aquí
Justamente vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué distancia recorre la luz en 1.5 microsegundos? ¿Sí? Díganme ustedes, por favor, hagan la cuenta y díganme qué distancia recorre la luz en 1.5 microsegundos. ¿Mm? ¿Pueden hacer esa cuenta? Eh, 449.68 metros. Está bien, seguramente podemos aproximarlo. O sea, decimos distancia es velocidad por tiempo, ¿sí? Es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos por 1.5 por 10 a la menos 6 segundos. En segundos con segundos se va. Y acá tengo 4.5 por 10 a la 2 metros, o sea, 450 metros. ¿Está bien? Voy a corregir esto, Sí. está muy feo. 450 metros. A ver, el error está en el siguiente dígito, ¿sí? 449 punto algo. ¿Está bien? Entonces, la luz, entonces los muones, a lo más desde el punto de vista del laboratorio, si estuvieran bajando casi a la velocidad de la luz, podrían recorrer a lo más 450 metros en una vida media. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Tierra acá y estamos imaginando, en una versión muy idealizada, que todo esto es la atmósfera. ¿Sí? Y que aquí hay 60 kilómetros. Digamos, la atmósfera, por supuesto, no es una cosa de un escalón. La atmósfera se va haciendo cada vez más enrarecida hasta que desaparece. ¿Sí? Y de hecho hay estudios muy detallados de cómo los rayos cósmicos van interactuando a diferentes alturas y van creando lo que se llaman los chubascos o las cascadas de rayos cósmicos secundarios, y hay experimentos muy fascinantes de los cuales México tiene participaciones muy importantes, ¿sí? El experimento Piero G en la Patagonia Argentina, donde México tiene una participación muy grande, el experimento Hawke en el Cerro La Negra, ¿sí? Aquí en Puebla, ¿sí? Todos esos se hacen estudios mucho más detallados. Acá estamos haciendo un ejercicio muy sobresimplificado. Vamos a pensar en que aquí se crean todos los muones, ¿sí? O sea, vienen los protones, ¿se acuerdan? Chocan con los átomos de nitrógeno, se crean los piones, pero los piones viajan un par de centímetros y ya se acaban, y luego empiezan a viajar. Entonces acá se crearon muones y empiezan muy menos. Entonces aquí tengo un mu menos que está viajando hacia la Tierra, ¿sí? Entonces, en una vida media recorrió 450 metros, ¿sí? Y si acá había 1000, pues probablemente después de 450 metros van a quedar 500. En promedio, no es una cosa
exacta. Esto hay fluctuaciones, ¿sí? Pero esto es la idea. Y después de recorrer otros 450 metros, ¿sí? Otros 450, esperen, esto lo voy a tener que poner más chiquito. Entonces aquí van a ser 500 y aquí quedan 250. Y después de recorrer otro van a quedar 125 y así, ¿sí? Entonces, la pregunta es, en el sistema Tierra, que es el que estamos mirando ahora, en el sistema Tierra, viajando casi a la velocidad de la luz, ¿cuántas vidas medias le tomaría al muón llegar a la Tierra, hacia la superficie de la Tierra? ¿Sí se entiende la pregunta? ¿Sí? Sí, A ver, ¿pueden decirme cuántas le toma si tiene que recorrer 60 kilómetros? Otra forma de decirlo es cuánto tiempo le toma a la luz recorrer 60 kilómetros. toma más o menos 2 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Sí? ¿Los demás lo pueden ver? O sea, otra forma de decir lo mismo sería cuánto tiempo le toma a la luz recorrer 60 kilómetros. ¿Sí? ¿No? Entonces, ahí sí tenemos que tiempo es distancia sobre velocidad, y en este caso van a ser 60 kilómetros sobre 300.000 kilómetros por segundo. Fíjense que tomo las unidades que me conviene, ¿sí? Entonces tacho esto con esto, ¿sí? Y entonces me va a quedar, acá me va a quedar un 2 entre 10.000. 300.000, 30.000, 2 entre 10.000, ¿sí? Y esto sería 2 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Es la misma cuenta que hicieron? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, es ¿Estoy la bien? misma, profe. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces, cuántas delta tau es esto? ¿Sí? Entonces, 2 por 10 a la menos 4 segundos son 200 microsegundos. ¿Sí? Y una vida media es 1.5 microsegundos, entonces, ¿cuántas vidas medias son? En vidas Como medias, 133. ¿lo pueden ver? Sí, vamos a ponerlo así. En vidas medias es 200 microsegundos dividido 1.5 microsegundos, y estos son del orden de 133 vidas medias. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta es, si después de una vida media quedan la mitad, después de 2 la cuarta parte, después de 3 la cuarta parte, ¿qué fracción de los muones debería quedar después de 133 vidas medias?
Le damos un medio a la 133, ¿no? Ajá. Entonces, la fracción que se espera que sobreviva espera que sobreviva es un medio a la 133. ¿Sí? ¿Y pudieron hacer esa cuenta? ¿Cuánto da un medio elevado a la 133? Da 9.18 por 10 a la menos 41. Muy bien. Entonces, esto es del orden, bueno, vamos a ponerle de 9 por 10 a la menos 41. ¿Sí? 10 a la menos 41 es un número increíblemente pequeño. ¿Sí? O sea, esencialmente no llegaría a nada. Y ahora, uno de ustedes preguntaban, y es una pregunta muy, muy importante, y es el motivo por el cual ponemos este ejercicio, pero es que ¿hay alguna forma de ver que de veras esa dilatación del tiempo ocurre? Bueno, resulta que en el sistema de referencia del muón, el muón está en reposo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, según si el tiempo fuera la duración entre dos eventos, el evento se crean un grupo muy grande de muones y el evento, una fracción de ellas llega a la Tierra. Si el intervalo temporal entre estos dos eventos fuera el mismo en todos los sistemas de referencia, los muones no podrían llegar a la Tierra. ¿Sí? El flujo tendría que ser increíblemente gigantesco para ver algo. Y no vemos nada. Y sin embargo se observa, además, con globos, con satélites, se puede medir el flujo a diferentes alturas en la atmósfera. ¿Sí? Y se puede estimar muy bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se observa en el experimento? ¿Sí? Lo que se dice, entonces fíjense que ya estamos recorriendo el problema 4, ¿no? Y entonces, ahora, ¿sí? Entonces tenemos los muones y vemos que la vida media del muón es 1.5 microsegundos y nos dicen que se detectan en la Tierra, en la superficie de la Tierra, un octavo de los muones creados en las colisiones a 60 kilómetros de altura. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? Pues tenemos el mismo ejemplo, tenemos la Tierra, tenemos acá en el sistema Tierra, tenemos 60 kilómetros, y acá se crean los muones, y vamos a pensar que hay una nave que está viajando hacia la Tierra a toda velocidad, de manera tal que los muones están en reposo respecto de la nave. Acá tenemos los muones que también están viajando. Los muones están en reposo respecto de la nave.
¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sí? Sabemos que ¿cuánto tiempo pasó en el sistema nave? Digamos, la nave chocaría contra la Tierra, vamos a suponer que hay un agujero y la nave ahí alcanza a detenerse para que no se estrelle la pobre nave, ¿sí? Pero entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió en la nave nave desde que se crearon los muones hasta que quedó un octavo de ellos y chocaron contra la Tierra. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo transcurrió en el sistema nave? ¿Cuántas vidas medias pasaron si queda un octavo? 3, ¿Por qué 3? porque, bueno, habíamos visto que la vida media era reducir en un medio, y si llega a un octavo, eso sería un medio al cubo, y fue básicamente como el proceso que hicimos hace rato de elevar a las 133, que eran las vidas medias medidas en la Tierra. Espero muy bien. ¿Los demás lo entienden? ¿Tienen alguna pregunta, un comentario? ¿No? Entonces, muy bien. Entonces, en la nave, en el sistema nave, delta T' es 3 tau medio, o sea, 4.5 microsegundos. ¿Sí? Y ese es el delta T'. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, esto ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Es otro ejemplo, otra forma de explicar, de mostrar la dilatación del tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale el intervalo espacio-temporal entre los eventos? Se crea un bonche de muones a 60 kilómetros en la atmósfera y los muones que sobreviven chocan contra la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Miren, lo voy a escribir acá para que quede claro. Evento 1. Se crea un bonche de muones a 60 kilómetros de altura. Y evento 2. Los muones sobrevivientes chocan con la Tierra.
¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale entonces el intervalo en el sistema nave? ¿Cuánto vale el intervalo espacio-temporal en el sistema nave? Pues 4 o 5, ¿no? ¿Por qué? Porque la separación temporal, digo, la espacial no, pues va a ser nula, entonces solo nos queda el tiempo. Exactamente, ese es el chiste. La nave está viajando junto con el bonche de Bohm. Entonces, delta x' es 0, y entonces el intervalo delta t' es igual a delta tau, y es 4.5 microsegundos. ¿Sí? En el sistema nave, la nave está en reposo, ¿sí? Y la Tierra se acerca muy rápidamente a ellos. ¿Están de acuerdo? A la nave y a los muones. ¿Mm? ¿Qué distancia recorre entonces? Entonces, tenemos esto, ¿sí? 4.5 microsegundos. ¿Mm? Y ahora, entonces ya sabemos cuánto vale el intervalo, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos cuántas vidas medias pasaron desde la creación en el sistema de referencia del cohete, cuál es la separación espacial entre el lugar de creación de los muones sobrevivientes, su llegada al mar, calculamos, ¿sí? Y luego lo que se pide es calcular por último las separaciones espaciales y temporales en el sistema de referencia de la Tierra. ¿Mm? Entonces, sí. Dime. Perdón, antes de que siga, ¿me puede repetir cómo sacamos el delta t'? O sea, entiendo que fue un medio elevado a algo, pero ¿por qué salió 3 vidas medias? A ver, justamente, ¿no? Es decir, eso es lo que les contaba en la pizarra esta. ¿Sí? En el sistema en el sistema donde los muones están en reposo, ¿sí? ¿Qué es una vida media? Es el tiempo en que le lleva a una población reducirse a la mitad, ¿sí? Entonces, si inicialmente tengo 1000, después de una vida media me quedan 500, después de 2 vidas medias me quedan 250, ¿sí? Entonces puedo ver que si empecé 1, después de una vida media tengo un medio, después de 2 vidas medias tengo un medio al cuadrado, ¿sí? Y siempre, entonces vamos a ponerlo aquí, después de n vidas medias, sobrevive un medio a la n de la población inicial. ¿Sí se ve o no se ve? Bueno, sí se ve. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda claro de dónde viene el 1 medio a la n? Sí, sí, ya lo vi. ¿Sí? Entonces, como era 1/8, eso es 1 medio al cubo. Entonces, n vale 3. ¿Mm?
Entonces, sí. Entonces tendríamos que poner aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo 1/8 es igual a 1/2 al cubo, ¿sí? Entonces transcurren, ¿sí? 3 vidas medias, ¿sí? La población se reduce a 1/2 al cubo. ¿Sí? Eso es justo la idea de las vidas medias. Que es otro, a ver, este ejercicio, por un lado, tiene este reto como conceptual, ¿no? Hay que entender un montón de cosas de las cuales probablemente muchos de ustedes nunca escucharon hablar o escucharon hablar muy de pasada en alguna plática, en algún video que han visto, ¿sí? Por un lado, todo este concepto de partículas que son radioactivas, que decaen y se transforman en otras, a través de reacciones, en este caso les conté muy brevemente de reacciones nucleares. Entonces, todo eso son conceptos nuevos, o sea, una cosa es hablar de bolas de billar que chocan, que además de que probablemente muchos de ustedes han estado en billares, es lo que han hablado en los cursos de mecánica, ¿sí? De golpe, en el curso de electromagnetismo hablaron de otros conceptos, ¿no? Hablaron de fuerzas, que bueno, está más familiar, pero fuerzas eléctricas, magnéticas, campos electromagnéticos, empezaron a meter otros conceptos, ¿sí? Que son formas de mirar lo que pasa, ¿no? Es decir, son cosas que nos dan una narrativa, que nos permiten contar algo de las cosas que observamos, ¿sí? Transcurren, me quedó horrible. Perdón, es que acabo de ver que escribí cualquier cosa. Entonces, aquí aparecen estas dificultades de que de golpe me empiezan a hablar de palabras raras, porque con todo hay toda una imaginería y una presencia desde los noticieros, las caricaturas y las películas de los viajes espaciales. Entonces, Andrea viajando a Zircón, bueno, digo, es algo que ninguno de nosotros ha hecho nunca, pero que está dentro de nuestro discurso, de lo que hemos visto en películas, caricaturas, libros, revistas, ¿sí? Eso está presente. En cambio, los muones no son como las naves espaciales, son algo que viene en el lenguaje de los físicos de altas energías. Solamente para los físicos de altas energías esto es algo cotidiano, ¿no? La gente que trabaja en aceleradores, la gente que trabaja en rayos cósmicos. Esto para ellos son cosas cotidianas. Esto describe eventos que les son muy familiares. Pero probablemente para muchos de ustedes esto es muy de las primeras veces. Entonces hay que ir incorporando muchas cosas nuevas, ¿sí? Hay que ir viendo dónde meto todas estas ideas, ¿no? Estas imágenes que me están proponiendo. Y bueno, entonces todo eso toma tiempo, ¿sí? Entonces, primero que existen, ¿no? Que tiene sentido hablar de esto. Entonces, si ustedes me están creyendo, bueno, todos sus estudios desde el kinder han sido grandes actos de fe. Este es uno más. Entonces me están creyendo que estas cosas no solamente se hacen, sino que hay laboratorios donde se hacen. Que cuando se hace chocar protones contra blancos de casi cualquier material, salen un montón de piones, y que esos piones decaen muy, muy rápidamente, pero se pueden detectar notablemente, y que esos piones cuando no han decaído, bueno, cuando decaen en muones, que estos muones también se pueden detectar. De hecho, los muones son muy parecidos a los electrones, pero con una masa 200 veces más grande. Y también son
radioactivos y decaen en electrones, y todos esos procesos involucran también neutrinos. Entonces, es toda una zoología que de golpe a ustedes les llega. En principio este curso debería tratar mucho más de eso. Nosotros, como metemos relatividad especial y como metemos toda la parte de información cuántica, no vamos a mencionar casi nada de eso más que en algunos ejemplos. Pero bueno, vale la pena que se vayan acercando a estas cosas. ¿Sí? Entonces, una vez que me han creído de que todo esto tiene sentido, de que existen muones, de que los muones decaen, de que sí pueden ser detectados, entonces viene otros conceptos más que hay que ir como aceptando, ¿sí? Para que esto quede en algún lugar donde haga algún sentido, ¿sí? Entonces, hay que decir, claro, lo que pasa es que las vidas medias de los muones por algún motivo que no conocemos, porque para nosotros son partículas elementales, decaen con un reloj interno. O sea, esto les pasa y les pasa sistemáticamente. Cada vez que se crean muones a velocidades que viajan a velocidades muy, muy pequeñas o están prácticamente detenidos, la población se reduce a la mitad cada 1.5 microsegundos. ¿Sí? Entonces, este es otro concepto. ¿Sí? Y ese tiempo tiene que ver con un proceso interno del muón, que ahí sí, déjenme decirle que simplemente eso es algo que pasa. ¿Sí? O sea, no tenemos, digamos, no, esto es algo que simplemente se pone en la teoría, que estas transformaciones pueden ocurrir y se les asignan estas probabilidades de decaimiento. ¿Sí? Pero lo importante acá es aceptar que los muones tienen su reloj interno y que entonces en su reloj interno siempre les toma 1.5 microsegundos reducir su población a la mitad. ¿Mm? De alguna forma, ¿por qué? A ver, ¿en qué sentido esto es entendible? Es que cuando pensamos que Andrea va a viajar a Zircón y queremos que el viaje le tome, digamos, unos 20 años, es porque queremos que Andrea llegue viva y entendemos que en este momento, en gran parte del mundo, la vida media de las mujeres es muy cercana a los 80 años. ¿Sí? Entonces, 20 años es una cantidad que le va a quedar razonablemente cómodo, no que sea muy divertido pasarse 20 años adentro de una nave espacial, pero al menos tiene posibilidades de llegar viva, digamos. Pero entonces estamos asumiendo que el reloj biológico de Andrea mide ese tiempo, el tiempo del sistema de referencia en que ella está en reposo. ¿Sí? Entonces hay un montón de procesos que pasan en el cuerpo humano que estaríamos asumiendo que van a ir al mismo ritmo, ¿sí? Independientemente de a qué velocidad constante esté viajando, porque estamos asumiendo, fíjense que todos los sistemas inerciales son equivalentes. ¿Mm? Entonces, la misma imagen que se nos hizo natural pensando en Andrea y por qué que el viaje le tome 100.000 años no tendría sentido para una persona que llegue viva, pero en cambio que tome 20 sí. Es decir, eso, que es lo que hicimos en el ejercicio 3, no necesitó mucha argumentación. Pero de golpe, transportar la misma idea a los muones, que son unos bichos que me acaban de decir que existen, es más complicado, ¿no? Nos cuesta más trabajo, pero es la misma idea. ¿Sí? La idea de que los procesos internos, sean de seres vivos, sean de partículas elementales, sean de objetos compuestos como un núcleo atómico, tienen sus relojes internos. Y que esos relojes internos, por definición, siempre están pegados a mí mismo. O sea,
Mi corazón siempre late a un ritmo que es el de mi tiempo. Se puede acelerar o ir más rápido, más lento, ¿sí? Pero es el de mi tiempo, porque lo llevo pegado, ¿no? Y el reloj es como el celular que siempre tienen ustedes en su bolsa, ¿sí? Lo llevan pegado a ustedes, ¿sí? En los viejos tiempos uno decía el reloj, era el tiempo del reloj pulsera para distinguirlo del tiempo del reloj de pared, pero ahora ya casi nadie usa relojes pulsera. Entonces, esto es diferente, ¿sí? Me gustaría, por favor, escuchar sus comentarios. Me gustaría saber cómo se sienten con esto y qué ideas, qué comentarios, qué dudas les surgen. Profe, Dime. entonces, en este problema, ¿cómo sabemos, o sea, en el de los mones, eh, en la Tierra medimos que llega un octavo de la población inicial? Sí. ¿Por qué esa, por qué ese exponente aplica para el tiempo de los mones en movimiento y no en el sistema de la Tierra? Porque los mones, justo, es una excelente pregunta, es lo que estaba tratando de comunicarle. Gracias por preguntarlo para poder tratar de decirlo de otra manera. ¿Sí? Es decir, esto es lo que tiene, es decir, ¿les queda claro que cuando Andrea envejece, envejece como el reloj de la nave y no como el reloj de la Tierra? Sí. Eso sí, porque asumimos que Andrea tiene un reloj biológico que está donde ella está, independientemente de a qué velocidad se mueva respecto de otro objeto, ¿sí? Porque no hay velocidades, es decir, justamente esto es un punto muy importante, que es que no hay velocidades absolutas. O sea, y ahora lo vamos a trabajar más la clase que viene. Pero la idea es todos los sistemas inerciales son equivalentes. Todos los sistemas que se mueven a velocidad constante unos respecto de otros son equivalentes. Y no hay forma. ¿Se acuerdan el ejemplo que ponía la clase pasada del autobús que tiene el motor en marcha pero está parado y el autobús de al lado que está retrocediendo o avanzando? Y que no sabemos cuál es cuál, si yo me estoy moviendo o el otro se está moviendo. ¿Sí? Entonces, normalmente lo que hacemos ahí es asomarnos y mirar qué sé yo, el techo de la central camionera, el piso, algún otro, y decir, me estoy moviendo respecto del piso, me estoy moviendo respecto de una columna, ¿no? Siempre me muevo respecto de algo. Siempre me muevo respecto de algo. ¿Sí? Entonces, lo que siempre tengo son velocidades relativas. La frase eso se está moviendo no tiene sentido más que se está moviendo respecto de mí o respecto de alguna otra cosa. ¿Sí? Es decir, yo respecto de mí siempre estoy en reposo, no importa qué haga, porque yo no me puedo separar de mí mismo. ¿Sí? Y yo llevo pegado a mí el sistema nave. Yo soy el origen de mi sistema nave. Lo tengo acá, el cero lo tengo acá en la punta de la nariz. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Entonces, mi tiempo transcurre y no importa es decir, porque para mí, si yo estoy en una nave, la nave está quieta y lo que se mueve es la Tierra. Uno dice, no, pero la Tierra es grandota y la nave es chiquita. Está bien, esas son otras consideraciones. Pero si yo estoy en una nave, yo estoy en la nave y yo respecto de la nave no me muevo. Y además, si la nave se mueve a velocidad constante, y esto es muy importante, no hay forma de saber si se está moviendo o no. ¿Sí? Igual que si yo de golpe
me despierto, les habrá pasado, están las cortinillas cerradas del autobús, el motor está en marcha, se siente el brrrr. Yo digo, ¿estamos parados en una parada intermedia o nos estamos moviendo? ¿Cómo puedo saber eso? ¿Tengo forma de distinguir desde adentro del autobús si el autobús está yendo a 80 kilómetros por hora por la autopista o está detenido con el motor en marcha? ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo o no puedo? Es, es muy difícil, pero, o sea, si la carretera es muy lisa y no se sienten baches y eso, pues sí sabemos que está. No podemos saber si está detenido, si avanza. Exacto, ese es el punto, ¿sí? Porque, porque, porque no, yo solo puedo saber si me estoy moviendo si tengo otras referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, una de las formas que ustedes podrían hacer, es que yo tengo el celular y saco cualquiera de mis geoposicionadores, el Google Maps, el Waze y todo eso, y eso me dice a qué velocidad me muevo. ¿Cómo hace Google Maps para saber a qué velocidad me muevo? ¿Ustedes saben eso? Nunca se preguntaron. Sí, sí notaron que Google Maps reconoce, incluso si están caminando por la banqueta, reconoce que están caminando. Tiene una precisión realmente muy alta. ¿Sí? Normalmente los ubica en el mapa, ¿no? Y les muestra hasta sobre qué calles se están moviendo y todo. Nunca te ha funcionado, Luna. Qué raro. Pues yo sí, miren que me he perdido en muchas ciudades y realmente en ciudades, en bosques, en muchos lugares y notablemente funciona. Funciona porque hay una red muy grande de satélites geoestacionarios, ¿sí? Que son muchos satélites, son cientos de satélites. De hecho, hay varias redes, hay creo que 4 o 5 redes diferentes, ¿no? Porque diferentes países ricos tienen sus propias redes para no tener que usar la de los otros, ¿sí? Entonces hay un montón de satélites que están recibiendo y enviando y hacen triangulación. Es lo que se llama geoposicionamiento, ¿sí? Entonces, ahí lo que ve es que nos estamos moviendo respecto de los satélites que son geoestacionarios respecto de la Tierra. ¿Sí? Geoestacionarios, que quiere decir que siempre respecto de la Tierra, o sea, rotan junto con la Tierra a una altura grande en la atmósfera, pero rotan con el mismo periodo de 24 horas, de manera que permanecen siempre arriba del mismo punto de la Tierra. Y hay toda una red, ¿sí? Un cascarón esférico de satélites que rodea la Tierra, ¿no? Más denso en algunas zonas, mucho más escaso en otras, hay muy poca gente caminando por el polo norte y por el polo sur, entonces ahí en general hay menos, ¿sí? Pero entonces yo puedo saberlo, o sea, si yo tengo algún tipo de información externa, mirar por la ventanilla, recibir señales de radio, es decir, hay muchísima información que me da información de movimiento relativo, ¿sí? Pero si no puedo hacer uso de esa información para comparar con otro, no sé si, digamos, yo siempre estoy quieto. Claro, lo que siempre siento, por supuesto, son aceleradas, frenadas, ¿sí? Aceleraciones, por supuesto que siento, pero, pero distinguir el reposo o el movimiento a velocidad constante, eso es, ¿sí? Eso es algo que justamente postulamos que no se puede en el sentido de que todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes. Son equivalentes, ¿sí?
Y entonces, a ver, y esto es, por un lado, un postulado. Exactamente, eso es la primera ley de Newton y de esto vamos a volver a hablar. Es decir, lo que se está diciendo es que la primera ley de Newton también vale en relatividad especial. La clase que viene vamos a tener una larga trabajo sobre a qué llamamos un sistema inercial. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si sí o no estamos en un sistema inercial? ¿Sí? Y cómo hacemos en relatividad especial, porque además eso abre la puerta a relatividad especial y gravitación, que van a trabajar en su curso de sexto semestre, ¿sí? De qué llamamos sistemas inerciales y cómo esto tiene efectos, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a tener, ¿sí? Pero entonces, justamente, como todos los sistemas inerciales son equivalentes, pero los intervalos espaciales y temporales entre eventos dependen de en qué sistema inercial estoy, entonces cuando digo la vida promedio de una persona es cercana a 80 años en este momento en la mayoría de los países del mundo, estoy pensando en el sistema de referencia en reposo. O sea, Andrea puede llegar a cumplir hasta 80 años si no se enferma, si no le pasan otras cosas, ¿no? Pero si mandamos no a Andrea, sino a una nave con 5.000 personas, esperaríamos que en promedio, si la vida en la nave es parecida a la vida en la Tierra, que vivan unos 80 años. ¿Sí? Ahora, eso es en el sistema nave. Según vimos del viaje a Zircón, pueden haber pasado 6 millones de años en el sistema Tierra y en el sistema nave van a haber pasado 20. ¿No? Entonces lo que estamos diciendo es cada proceso de envejecimiento lo determinamos respecto de los parámetros internos. ¿Sí? O sea, esta es todo eso, fíjense qué notable cómo se nos hace natural pensando en Andrea. ¿Sí? Es decir, podemos entender perfectamente que Andrea no puede vivir 6 millones de años, pero sí 20. Y si en la nave transcurrieron 20 años, bueno, ella llegó 20 años más vieja, pero llegó. ¿Sí? Eso no tenemos problema. Bueno, lo mismo es para el muón. Hay una gran cantidad de sistemas de referencia donde los procesos pueden ser muy variados. ¿Sí? El intervalo temporal entre eventos, o sea, tengo una población inicial, evento 1, me queda la mitad de la población, evento 2, el intervalo temporal entre esos eventos depende del sistema de referencia. Entonces, lo mido en el sistema de referencia en que el evento 1 y el evento 2 ocurren en el mismo lugar, que justamente por eso lo llamamos el tiempo propio. ¿Sí? Entonces, estamos usando el mismo argumento para Andrea y para los muones. ¿Qué pasa? Que Andrea, como la imagen de una muchacha o de una mujer relativamente joven, porque queremos que llegue viva hasta el otro lado, nos es familiar. Un muón que decae no nos es familiar. Y entonces se nos hace raro, se nos hace complicado, se nos hace difícil asimilar esto. ¿Sí? Por otro lado, justo estos son los mejores ejemplos que tenemos de la dilatación del tiempo, que es la pregunta que me hacían hace un rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos objetos a los cuales podamos ver que transcurre algo de tiempo. Necesitamos medir el tiempo transcurrido cuando están en reposo y cuando se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Pero no hay muchas cosas con las que podamos manipular nosotros
que se vayan que se puedan, que nosotros podamos hacer que muevan velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O sea, no hay ningún auto, ninguna nave que conozcamos que pueda llegar a hacer eso. Pero sí los rayos cósmicos, sí las partículas que se aceleran en los aceleradores lineales, ¿sí? Desde los aceleradores que están en el Instituto de Física de la UNAM, hasta Fermilab, CERN y los que hay en muchísimos lugares del mundo, en Rusia, en China, en Alemania. ¿Sí? Hay muchos aceleradores para muchas cosas. ¿Sí? Y todos estos objetos, sí, digamos, estas que son muy pequeños, cuando les damos energías que son mucho más grandes que su masa en reposo, y esto lo vamos a trabajar más en 1 o 2 semanas, se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío. Y entonces son los objetos que tenemos a la mano para probar estas ideas de la relatividad especial. Y este ejemplo de los muones me gusta particularmente por eso, ¿sí? Porque permite, digamos, nos conecta con algo que sí se mide, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué usamos? Porque las vidas medias están en microsegundos, entonces nos conviene usar microsegundos, ¿sí? Les va a convenir, para terminar el ejercicio, les va a convenir pasar a kilómetros, pasar los 4.5 microsegundos a kilómetros, porque luego porque conocen el delta X en la Tierra, que es 60 kilómetros. Conocen el delta X' en el sistema nave, que es 0. Conocen el delta T' en la nave, que es 4.5 microsegundos. Y les preguntan cuánto tiempo pasa en el sistema Tierra entre esos dos eventos, ¿sí? Entonces ahí usan la invariancia del intervalo. Entonces, o pasan los 60 kilómetros a microsegundos o pasan los 4.5 microsegundos a kilómetros, que quieren estar en las mismas unidades para usar la invariancia del intervalo. ¿Sí? Más preguntas, más comentarios sobre la tarea que tienen que entregar esta tarde o en general sobre otras cosas de los que hemos estado hablando, sobre el curso. Pues de mi parte todo va bien, profe. Gracias. Gracias, Héctor. ¿Alguien más? Profesor, Dime. ¿la tarea la entregamos al ayudante o a quién? La tarea se entrega en Google Classroom. Ah, ok, sí. Perfecto. Vamos a poner aquí grandote. La tarea 1 se entrega hoy en Google Classroom. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí hay que entregar la tarea. ¿Sí? Y es más, en este momento, ¿sí? En este momento estamos asignando la tarea 2. Para los que van ya muy avanzados con la tarea 1, ¿sí? Acabo de activar en el Google Classroom la tarea 2. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? ¿Les sirvieron las notas, el video? ¿A alguno de ustedes hay algo que podamos hacer diferente o está bien? No, está bien. Sí, sí sirvieron. ¿Sí?
Oiga, profesor, la tarea no tiene un formato específico, ¿sí? No, La puede no, hacer incluso, a ver, la pueden hacer manuscritas, le sacan un Ok. escaneo en muchas aplicaciones, por ejemplo, en mi celular la aplicación Notas tiene una aplicación de escanear. Si pueden, escaneen y no saquen fotos. Si se les hace muy difícil escanear, saquen la foto. Normalmente el escaneo queda mejor. Sí, y además, si no, digamos, hay aplicaciones gratuitas para todos los celulares que escanean. ¿Sí? Entonces, por favor, lo ponen en un único archivo, no manden 5 páginas en 5 archivos diferentes, porque le complican la vida al ayudante. Pongan su nombre y de todos modos lo suben en el Classroom. Y en el Classroom está súper bien, porque automáticamente cuando ustedes lo suben, queda asignada a su tarea. ¿Sí? Y ahí ya el ayudante les puede poner comentarios, puede hacer muchas cosas. ¿Está bien? De acuerdo, profesor. Bien. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, en este momento